Ok, pues ya estamos grabando. Hola, almas bellas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estáis en el mundo. Y bienvenidos, bienvenidas un domingo más a mi canal. Mi nombre es Aida Kid y en este espacio hablamos de desarrollo personal, espiritual y cómo vivir en conexión con nuestro ser y con nuestra alma. Así que hoy es un programa muy especial porque tenemos a un amigo, hermanito, hermoso, Rómulo Tagliavache. Y bueno, Rómulo, el personaje de Rómulo, está acompañando a muchas almas en este despertar de conciencia o elevarnos a niveles más altos de conciencia que decimos, y tenía muchas ganas de traerlo aquí para que vosotros y vosotras también le podáis conocer y podáis disfrutar muchísimo de todo lo que tiene para compartir, que es súper valioso. Él sigue las enseñanzas de David Hawkins, el Doc que le llaman. Así que bueno, vamos a tener una charla muy hermosa, así que bienvenido, Rómulo. Bienvenido, muchas gracias. Qué divertido. Bueno, la verdad que es muy divertido porque me acompañáis todos, ¿no? O sea, todos acompañáis esta alma, ¿no? Y bueno, el acompañamiento es mutuo, ¿no? El mismo ser acompañando a lo que llamamos la conciencia, ¿no? O en la palabra que tú has dicho más espiritual, mística, religiosa, que es el alma, pero todos acompañando, siendo acompañados por ese ser, ¿no? Así que muchas gracias. Un placer, hermoso. Bueno, pues entonces, para empezar, Rómulo, para que esta comunidad te pueda conocer un poquito más, me Ujú. gustaría que explicases un poco cómo fue tu despertar de conciencia, que sé que fue bastante abrupto y rápido, para que puedan situarte un poquito de tu historia hasta llegar a donde estás hoy. Bueno, Jolín, estas cosas son también interesantes, ¿no? Interesantes el observar y testificar qué ocurre cuando se surge una pregunta como esta, ¿no? Ah, ¿cómo nos identificamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro sentido del yo, ¿no? Así que es como que a veces se requiere unos instantes para que algo como que se enfoque, ¿no? Porque, claro, cuando se habla de despertar espiritual, por ejemplo, en esta vida, en lo que la gente llama esta encarnación, eh, digamos que hubo un proceso o una experiencia que fue muy transformadora, pero cuando ocurrió no se pudo entender ni comprender. Eh, fue una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Que ocurrió cuando este personaje tenía 19 años y estaba en el ejército, en unas maniobras. Pero bueno, eso no se pudo comprender o revelar hasta que no pasaron como 20 o 25 años. Entonces, lo que consideramos como un despertar espiritual, tal vez es el que ocurrió en el año 2012, ¿no? En el que, como has compartido así un poquito, de repente un personaje, una persona como esta, que no tenía ningún tipo de interés por nada que se pueda etiquetar como espiritual, ¿no? Como amoroso, como de conciencia o autoindagación, ¿no? O, y mucho menos religioso, porque mi persona era ateo radical. De repente, pues, esa mañana al despertar, todo se había transformado, ¿no? Todo era como haber visto la vida en blanco y negro y de repente verla con miles de colores, ¿no? Y una mente aquietada, una mente en silencio y ver la belleza. Era como, una forma de explicarlo así coloquialmente es como estar enamorado de todo, ¿no? Cuando se abrieron los ojos esa mañana, el alma, el personaje, la taza que vio, era como todo lo que se miraba deslumbraba, ¿no? Era, así que bueno, la mente sí que había una pregunta que surgía que era ¿qué ha pasado? ¿No? Era como la mente intentaba, como es una de las cosas que intenta la mente, ¿no? O hace en sus cosas, ¿no? Es querer entender, comprender, ¿no? Así que bueno, eso fue un poco lo que se puede llamar el despertar espiritual en esta vida, ¿no? Wow, qué hermoso. Esto es algo en lo que muchos, o sea, muchos personajes coincidimos, en el que Mm, realmente hay un clic en el momento que empiezas a ver lo cotidiano como extraordinario de golpe. O sea, de golpe era como algo a lo que no le habías prestado nunca atención claro. y pasas por al lado de una flor y es como si brillase más o como que te quedas ahí y dices, wow, o sea, es majestuoso esto. Entonces hay algo ahí, una percepción que se transformó.
Y que claro, con la mente es difícil de comprender eso, ¿no? Así que Sí. qué hermoso, porque siento que muchas almas que nos están escuchando pueden realmente confirmar eso en ellos mismos. Por eso también siento que hay muchos personajes, o sea, muchas almas, que de golpe empieza ese cambio en sitios de más naturaleza. O sea, cuando están en esa naturaleza, como que de golpe Mm. sienten esto hasta que se consigue en el lugar más, da igual, lo que antes el personaje consideraba más horrible, de golpe tiene la misma majestuosidad o belleza. Entonces, wow, es potente eso. Sí, Súper, sí, súper sí. hermoso. Bueno, entonces hay algunas preguntas que algunas almas nos han hecho para ti y te las voy a ir haciendo. Y a partir de ahí vamos a ir fluyendo con todo lo que surja. Entonces, una de las primeras cosas es, ¿cuáles son, Rómulo, los aprendizajes que realmente más te han ayudado a integrar este camino del día a día? Mm, bueno, las lecciones espirituales para esta conciencia son muchas. Eh, es verdad que hay un momento en el que uno es consciente del viaje del alma, ¿no? Es como que desde tal vez primero el observador y después incluso la testificación misma, se testifica al proceso evolutivo de la conciencia o alma y se pueden ver, ¿no?, que el alma pues está transitando diferentes lecciones espirituales, ¿no? Y eso lo podemos intuir en otras personas que acompañan a nuestras almas, ¿no? Podemos ver que hay ciertas lecciones que están atravesando. Al final, el proceso es universal. No es en absoluto personal, eso solamente es vanidad, narcisismo, egocentrismo, sino que digamos que la conciencia evoluciona de forma innata al ser creación y evolución y ser la misma cosa, ser la divinidad, pues evoluciona. Y cada vez esa conciencia es más consciente, ¿no? El nivel de conciencia se eleva y se es más consciente y por lo tanto hay menos identificación con lo que se llama mente, alma, eh, ego, ¿vale? Hay muchas palabras para hablar de esto, ¿no? Con el pequeño yo, ¿no? Con nuestro pequeño yo, con la separación, con el sentido de singularidad en nosotros, ¿no? De separación que implica siempre sufrimiento, implica siempre miedo, ¿no? Así que cada vez vemos que esa conciencia es más consciente y entonces el proceso se acelera mucho, se acelera mucho. Seguramente en esta familia que estamos aquí hoy, muchas personas coinciden en que su proceso o el proceso de su alma va muy rápido, ¿no? Es como, wow, es como esta vida está yendo todo muy rápido, hay aparentes transformaciones enormes, hay muchos cambios, ¿no? Y entonces, pues, las lecciones son continuas. La verdad que en este caso es continuo, es continuo. O sea, las tomas de conciencia son continuas. La aparición del ego, el ser, es la fuente de lo que llamamos ego. Entonces, el ser, eh, cuando se va permitiendo con el asentimiento de la voluntad, va trayendo eso que coloquialmente llamamos más ego en nosotros, ¿no? Eso es un poco la paradoja del camino espiritual, que cuanto más consciente es, más el nivel de conciencia aumenta, más ego aparece, o lo que se llama ego, o lo que se ha etiquetado o juzgado como ego, que luego se acaba descubriendo que no hay tal cosa como ego, que es una ilusión que parece real o parecía real, pero es un mecanismo simplemente ilusorio, ¿no? Cuando eh, se va recordando lo que realmente somos, tal vez la palabra recordar es la más aproximada, aunque el lenguaje es muy limitado, pues entonces cuando surgen ciertas, digamos, la palabra experiencias, pues claro, uno se da cuenta de que uno, desde la totalidad y el infinito, deviene en singular y finito, y que entonces experimenta la separación, la dualidad, en los niveles más normales de conciencia, más habituales, quiero decir, y por tanto el miedo, ¿no? Así que en este caso son continuas y es un proceso muy acelerado. Aquí en la cajita de los corazones llegan almas todos los días de todos los lugares y un compartir continuo con los talleres, con los retiros, con las consultas, con todo. O sea, es un recordar muy, muy acelerado para esta conciencia. O sea, Rómulo no está enseñando nada a nadie, eso es un absurdo, eso sería vanidad o ego, sino que todo está despertando a Rómulo, ¿no? Todo el mismo ser está autoiluminando y entonces pues uno es testigo del proceso, ¿no? Y entonces observas cómo el alma no deja de tomar conciencia,
¿no? No deja de... Llegan estados que parecen el estado último y de repente llega otro estado y de repente llega otro estado. Y también, obviamente, los estados implican ir hacia abajo, ¿no? O sea, se pasa del cielo al infierno. Es como esa frase de proverbio zen, ¿no? El cielo y el infierno están a menos de 1 milímetro de distancia, es absolutamente una realidad en la experiencia humana, claro. Absolutamente. Wow. Sí. Qué poderoso, porque realmente es que es verdad, es continuo. O sea, podríamos decir que lo único que cambia es que somos conscientes de ello. Porque hay muchas personas que creen que cuando tú elevas tu nivel de conciencia, como que te liberas, ¿no?, de todo eso. Pero en verdad lo que sucede es que ves más, es como casi que si te pusieran una lupa. Y entonces de ahí como que más oscuridad sale, más ego sale y más realmente también puedes trascenderlo. O sea que estaríamos como en un campo de entrenamiento todos, que al final nadie está enseñando a nadie, sino que todo lo que nos rodea, todo ser, persona, situación, es una oportunidad para Claro. vernos a nosotros y para trascender algo que está ahí y no estábamos viendo. Claro, reconocemos al mismo ser en todos, ¿no? Llega un momento que reconoces al mismo ser en todos y te das cuenta que el maestro es el ser y que no hay dos seres, no hay dos maestros. Entonces, es un estado de gratitud y agradecimiento continuo, ¿no? Por ejemplo, hacia tu alma, ¿no? O sea, la gratitud que se siente hacia Aida es difícil de explicar con palabras, ¿no? De cuando nos hemos reencontrado en esta encarnación, que nos encontramos en un taller de dejar ir, todo lo compartido, todo lo que se puede ver, ¿no? Siempre, gracias a todos los que nos rodean, a todas las personas en nuestra vida son una bendición. Todas, absolutamente. No hay ninguna persona que tenga más o menos valor que otra. Otra cosa es que para el ego sea agradable o desagradable una persona o la lección que se esté transitando, pero llega un momento que todo es igual de valioso, todo es la divinidad bueno, y es una gracia divina, ¿no? El poder darnos cuenta de esto, que no, por supuesto, no es mérito de nadie ni culpa de nadie, sino que es algo que se agradece, se bendice y se reconoce continuamente, ¿no? En el valor infinito que tiene la encarnación, que tiene el compartir. Así que pues, muchas gracias a ti, que muchas veces nos agradecemos, pero nunca es demasiado, ¿no? El también permitir que se manifieste o se comunique la gratitud que sentimos en el corazón, ¿no? Absolutamente. Gracias Claro, a ti también, Rómulo. claro. Sí, el tema de la gratitud, precisamente. O sea, cuando podemos entrar en ese estado de gratitud por todo, o sea, yo siento que uno de los momentos en los que realmente nos liberamos más es cuando salimos realmente de ese Mm, juicio de una situación es buena o de una situación es mala. O sea, cuando podemos verlo desde la conciencia como un claro. aprendizaje necesario para este personaje. Entonces, claro, ahí todo se convierte en divino porque aprovechas esa oportunidad que te está mostrando, ya sea la persona o sea la situación. Así que ahora la pregunta que te haría, Rómulo, es, ¿qué pasa? No qué pasa ya. Toda esa emocionalidad estancada que llevamos dentro del cuerpo y que empieza a dispararse en diferentes momentos, seas consciente o no, situaciones con personas, ¿qué pasa con todo eso y cuál es la importancia de ir liberándolo? ¿Y cómo? ¿Qué tienes que decir sobre eso? Bueno, esto es como se dice coloquialmente, el día a día, ¿no? La gente, bueno, hablamos mucho de esto como si con la palabra dejar ir, ¿no? Que es como tú decías, hablabas antes, nombrabas a esta conciencia, a esta alma que es una inspiración para tantos, ¿no? Bueno, como Jesús, ¿verdad? Como Buda, como Krishna, como todos en nuestra vida, pero reconocemos también que algunas almas se han rendido totalmente, ¿no? Y han trascendido la condición humana, han pasado al siguiente reino y han dejado un rastro, ¿no? Han dejado una huella. Simplemente llega un momento que nos vemos como routers, ¿no? Es un símil muy tecnológico, ¿no? El vernos que somos una herramienta nada más, un repetidor, y que estamos recibiendo una señal y la estamos emitiendo o la estamos extendiendo o compartiendo. Y que cuanto más nos dedicamos a soltar toda esta emocionalidad, Buda lo llamaba energía de reactividad involuntaria, pues es como que ese router está más libre para poder transmitir más de esa señal de amor, ¿no? Hablamos de amor siempre, de paz, de verdad con mayúscula, no de la verdad de cada personaje, ¿no? La verdad
que es la misma para todos, ¿no? El amor, la paz, la quietud, la plenitud, la totalidad, ¿no? Donde no existe la separación ni existe, por lo tanto, el sufrimiento, ¿no? Así que, bueno, toda esa energía acumulada es lo que nuestra conciencia va permitiendo, ¿no? Va reconociendo. Decirnos la verdad es siempre el camino. Entonces uno empieza a reconocer todo eso que está acumulado como sensación o sensaciones, y ahí es donde ponemos en marcha o permitimos que el mecanismo de dejar ir ocurra. Porque muchas personas al principio creímos o creen que dejar ir es una técnica. Bueno, y se habla de ello como si fuera una técnica o una práctica. Pero realmente se acaba revelando que no es una técnica, porque no es algo que haces. No tienes que hacer una postura, un ejercicio, cosas estrambóticas, ni dietas raras, ni cosas así. Que eso es lo que el ego adora, ¿verdad? Hacer, creer que hace el ego, ¿no? Sino que simplemente es observar, es reconocer, es permitir, es abrazar una sensación que, de la que nos damos cuenta de que el ego, la mente pensante, el yo pequeño, el alma, pues no quiere muchas veces que esté ahí, que surja, o quiere porque se aferra a ello, ¿no? Así que dejar ir, la definición de dejar ir, tal vez así como breve y muy directa, es ser consciente de algo y permitir que se desarrolle completamente, soltando las resistencias a ello. O sea, fíjate que la explicación ya nos indica el nivel de energía, el nivel de poder que hay, ¿no? Ser consciente de algo y permitir que se desarrolle completamente. Y ahí vemos que el alma es temerosa. Ahí vemos que cuando llega algo, vemos que la mente, ego, quiere que eso cambie, quiere que se vaya, quiere saber de dónde viene, quiere entender, quiere comprender, hablamos de querer, de deseo continuamente, ¿no? Entonces dejamos ir todo ese deseo para abrazarlo, para permitirlo, como un bebé al que abrazamos cuando está llorando y no lo soltamos de golpe al suelo cuando alguien nos llama, ¿no? Sino que lo atendemos y nos mantenemos firme en sostener esto, en permitir que se desarrolle. Fíjate qué curioso. Entonces, cuando empezamos a permitirlo, las sensaciones empiezan a moverse, a aumentar, a disminuir, y entonces de repente sentimos como una ligereza, ¿no? Nos sentimos como que algo se ha soltado, ¿no? Entonces nos sentimos más como serenos, más tranquilos, empezamos a sentirnos más empoderados, que sentimos que podemos realmente transitar lo que está ocurriendo y que cada vez miramos menos fuera, que es una forma de ego muy típica, ¿no? El buscar orientación fuera. Y entonces miramos hacia adentro, vamos hacia adentro, ¿no? Entonces vamos soltando la lacra, que es la dependencia, ¿verdad? Ya sea a sustancias, a terapias, a consultas, a talleres, a retiros, a libros, a dependencia de sufrimiento. Entonces empezamos a permitir que el alma madure y se requiere coraje, porque obviamente el ego te dice, si pides más de esto, va a venir más, no lo voy a poder soportar. El ego dice, me voy a morir, no sé, se te va a parar el corazón, te vas a desmayar. Todo esto pasa por la mente y la mente pues está atrapada en la causalidad, buscando causas y porqués, culpables, e intentando que las cosas sean diferentes de lo que son o queriendo que algo se quede si para el ego es agradable, ¿no? Wow, qué potente. Sí, es como salirte de todo ese discurso o preferencias que te está Sí. diciendo tu mente y bajar al corazón, al sentir. O sea, realmente permitir que eso que se está sintiendo, aunque no sea Claro. agradable o aunque a tu ego y a tu personaje no le guste nada, ¿por qué hay tanta resistencia? Muchas veces el personaje siente una resistencia horrible. O sea, realmente a lo que está pasando, ¿no? Entonces siento que la magia de esta herramienta, dile, que no es al final se convierte en algo natural, o sea, en algo que uno hace. Y a mí una de las cosas que más me gusta es lo que tú has dicho, que te empodera completamente. Ya no es que necesitas de algo externo para que te alivie eso, ¿no? No, es que tu propio mecanismo, tu propio ser es el que lo transita y lo transforma. Entonces, no hay nada más poderoso que eso, ¿no? O sea, el derecho es el propósito en todas las áreas. Poder ser autosuficientes de por nosotros mismos un poco. Entonces, Claro. lo que te quería decir con esto es, porque has dicho algo de lo del ego, del deseo, todo eso. A ver, ¿cuáles serían, Rómulo, si nos puedes explicar? Primero de todo voy a decir, si te parece bien, para las almas que no han hecho esta práctica, que tú compartes tanto, si al final de la entrevista podemos hacer un mini ejemplo de dejar ir. O sea, si nos puedes guiar
una mini práctica para que las personas puedan sentirlo en su cuerpo, esta teoría que les hemos explicado, ¿no? Y así también lo pueden practicar cuando ellos sientan. Entonces, almas bellas, ahí Rómulo os va a guiar después. Pero ahora vamos en algo que... Bueno, Rómulo, el ser que todos somos, nos va a Claro. entregar esta maravilla. Pero quería preguntarte por las trampas del ego. ¿Cuáles son las trampas del ego más comunes en las que todos los humanos nos encontramos en nuestro día a día, con las que nos chocamos? Bueno, hay muchas, ¿no? En el proceso de autoindagación, de testificación de la mente, solo testificar la mente, observarla, ya la disuelve, ¿no? Así que son muchas, muchas. Así, relacionadas con este tipo de grupo de familia, por ejemplo, hemos dicho una, que es una forma de no entregarse, de no permitir la entrega, es buscar. O sea, el buscador es el ego. Así que hay personas que están buscando continuamente en talleres, cursos, formaciones, internet. Y bueno, en algún momento pues se dan cuenta, nos damos cuenta de la curiosidad, que es la energía que lleva también a alimentar al ego, ¿no? La curiosidad es ego, es animal, surgió el ego con el que nosotros estamos ahora transitando la experiencia humana, su origen es animal, el reino animal. Así que fundamental es conocer los mecanismos del ego, su estructura, comprender, bueno, dónde surge el ego, y esa comprensión compasiva pues disuelve al ego. El ego no es destruido, el ego es simplemente disuelto, ¿no? Entonces, la compasión, el amor, es lo que permite que el ego se disuelva en algo mayor, que es el ser, ¿no? Aunque el proceso es de agonía, ¿verdad? Muchas noches oscuras, ¿no? Muchas sensaciones de muerte. Cuando uno empieza a permitir más el proceso, cada vez aparecen más experiencias literalmente de agonía, de ver cómo el personaje se desmorona. Pero el nivel prevalente va aumentando y cada vez esa experiencia es vivida de una forma muy diferente. No es lo mismo vivir la depresión en un nivel de 30 que vivirla en un 500, que en un 600. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver. La noche oscura la vives, pero no hay identificación. El error es identificarse con algo que no eres, con el pequeño yo, con el personaje, con el protagonista, ¿no? Así que, bueno, hay muchas trampas. Por ejemplo, con referencia al dejar ir. El dejar ir es el camino recto y estrecho, ¿no? O sea, es lo más simple que existe. Pero eso también lo convierte en algo que el ego rechaza. Es muy curioso. El ego rechaza lo simple. Hay que recordar que Dios es simplicidad, es la máxima simplicidad, ¿no? O sea, es como... entonces, al ego le gustan las cosas complicadas, complejas. El ego quiere hacernos creer que somos el que hace. El ego cree que es el que hace y no está haciendo nada. Aquí no hay un hablador en el habla, se está ocurriendo espontáneamente, no hay un latidor detrás del latido del corazón, no hay un respirador detrás de la respiración, no hay un circulador detrás de la circulación sanguínea o un digestidor, no sé si esa palabra existe, de la digestión en este momento. O sea, es absurdo. ¿Por qué creemos que hay un pensador detrás de los pensamientos? ¿Por qué creemos o compramos que hay un hacedor detrás de la acción? ¿O que hay un buscador detrás de la búsqueda? ¿O un sentidor detrás del sentir? O sea, todo esto se va revelando como el núcleo del ego, ¿no? Como una especie de, de control central, que es el ego que intenta controlar y anticiparse a todo lo que ocurre y asumiendo que es el agente causal de todo, ¿no? Así que ese, por ejemplo, sería una manera, rechazar esto por simple, ¿de acuerdo? Wow. O sea, el ego puede decir, o sea, solo tengo que observar algo, por ejemplo, aquí, una sensación, muchas personas dirían una presión en el pecho, un dolor, un pinchazo, da igual la etiqueta. Solo tengo que observarlo, llevar la atención ahí, decir quiero más esta energía y mantenerme ahí con la atención, el enfoque ahí. No, esto es muy poco, dame otra cosa, dame ejercicios, dame los 50 pasos para, no sé, para iluminarte, o los 50 pasos. O sea, eso es lo que el ego busca. El ego busca seguir alimentándose secretamente, es muy astuto el mecanismo, de esta manera, ¿no? Así que lo simple para el ego es como algo que en principio va a rechazar. El ego tiene también el truco de amenazarnos, ¿no? Entonces, cuando una sensación aparece, el ego te dice que si pides más, va a venir más y que te vas a morir, por ejemplo. O que te tomes un medicamento, que te vayas al médico, que pidas ayuda. Bueno, y siempre se comparte que no hay que reprimir, hay que permitir que el personaje, bueno, simplemente eh, diga lo que quiera decir,
que el cuerpo haga lo que está haciendo, pero mantenerte en la observación, la testificación. Luego tiene el truco de olvidarse de la práctica, claro, por ejemplo, como no mantener la intención firme, muy típico, ¿no? El alma va ganando esa perseverancia, vida tras vida, esa, bueno, ya sabes, ¿no? Ese compromiso, esa determinación es muy importante, vida tras vida, en todos los niveles en los que somos asesinas o asesinos, bestias simplemente, pero con determinación, ¿no? Es muy importante todo esto, la perseverancia, ¿no? Luego tiene también el truco de repetir la frase como un loro, ¿no? Que es muy típico del ego espiritual en ciertos niveles, ¿no? Hay gente que repite frases como loros continuamente, ¿verdad? A todos esto a lo mejor nos suena de algo, ¿no? El repetir frases, ¿no? Hay técnicas que son 3 o 4 frases y el ego le encanta repetirlas de forma automática y eso también está impidiendo el permitir la entrega, ¿no? Luego, por ejemplo, bueno, también hemos dicho que tiene el truco de olvidarse, obviamente, de no mantener la intención firme en ello. Y, y bueno, básicamente esos son los trucos que al principio, cuando alguien empieza a darse cuenta de que está permitiendo, dejando ir, va a ver muy rápidamente. Pero luego hay muchos trucos más sofisticados también, en el mecanismo. Ok, entonces, ¿qué pasa, Rómulo, con el deseo y con el apego? Bueno, jolín, menudo deseo y apego, wow. Pues estos ¡Nuevo son... combo! No, hombre, estamos aquí compartiendo acerca de los pilares del ego. O sea, el ego tiene 3 patas fundamentales, ¿no? Que es el deseo, el apego y la vanidad o el orgullo. El orgullo o vanidad es creer que uno sabe, ¿no? Nuestro pequeño yo cree que sabe, cree que lo sabe todo. Incluso se atreve a veces a decir, hay personas que dicen, yo lo conozco como si lo hubiera parido, ¿no? O sea, yo conozco, yo conozco, es siempre, siempre es ignorancia, ¿de acuerdo? Es orgullo, es vanidad. Cuanto más se eleva el nivel de conciencia en el alma, menos sabe uno. Al final uno vive en la paz y más allá en otros niveles, que es en la paz es un no sé. Cuando vives en el no sé, estás ya en el yo soy, acercándote al yo soy, al yo con mayúscula. Cuando vives en el yo sé, obviamente estás atrapado en el orgullo, la ignorancia. Cuando crees que eres el hacedor, el pensador, siempre hay sufrimiento. Por eso siempre se nos invita a ir hacia los niveles de no dualidad, porque ahí no hay sufrimiento. Hay, por supuesto, que muchísimo ego, por supuesto, porque el mapa mide, hay ego en todo el mapa, desde el 1 hasta el nivel de avatar, que sería el 1000 prácticamente. Pero, pero a partir de 600 sí que no hay sufrimiento, ¿no? No hay resistencia, no predomina la dualidad, sino la no dualidad, la unicidad, la totalidad. Así que, bueno, el ego tiene ciertos mecanismos que realmente si profundizas completamente en alguno de ellos te va a llevar al elefante, porque la pata conduce al elefante. Entonces, el deseo y el apego son, todos venimos con esto, o sea, todos vemos deseo nosotros. Desear es querer algo, ya está, es muy simple. ¿Y quién no ve que la mente, yo le llamo Romulín, ¿no? No sé, al personaje le puedes poner un nombre así, es muy eficaz ponerle un personaje a la mascota, porque Romulín es solo una mascota, es una marioneta, ¿no? No es el yo con mayúscula, es el yo con mayúscula manifestado como pequeño yo, ¿no? Entonces, en el trabajo de disolver al ego hay que verlo como si fuera real, aunque no lo es, ¿de acuerdo? Así que es muy, es precioso cuando hay comprensión compasiva en nosotros de, de cuando se revela el origen del deseo, el origen del apego. Y volvemos al mundo animal. Y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito porque realmente disolver el ego es recapitular toda la historia de la humanidad hasta el principio. Y eso incluye la animalidad, incluye los reinos que están por debajo. Así que cuando descubres el origen del deseo, hay una compasión, ¿no? Dices, wow, en la bacteria apareció esa emoción de hambre para buscar alimento físico y sustentar la vida física. Y entonces todos los deseos que vemos en el ser humano, su origen es el hambre. O sea que todo deseo es un hambre de algo. Deseo de fama, de reconocimiento, de comida, de relaciones, de dinero, da igual, estás hambriento. Tu animalito está hambriento, quiere algo, desea algo
y es el origen, fíjate qué lindo es el reino animal. O sea que es una emoción biológica, instintiva, que por supuesto tiene su función en la experiencia de evolución de la conciencia. Entonces, todo esto sirve para soltar eso que el ego adora tanto, que es la culpa, la vergüenza, la negación, la represión, la supresión, los mecanismos típicos del ego, en los que todo eso se juzga, se condena y se guarda en el inconsciente y se proyecta continuamente en el mundo. Y uno queda más atrapado en esa energía en la que siente que es tirado continuamente del deseo, da igual la forma que tome. O sea, el truco es no irte con las formas que toma el deseo. Da igual si en Aida el deseo le da por bolsos o zapatos o por coches o por personas o por seguidores o por comida, y en Rómulo pues, por lo que sea. O sea, es ir a la raíz, ¿no? Entonces, eso es el deseo, así como viéndolo así rápidamente, y luego tenemos el apego, y todos vemos apego. El apego es tanto atracción como aversión. Cada vez que vemos a nuestro personaje yendo hacia algo o hacia alguien, o huyendo de algo o de alguien, eso es sufrimiento, es apego. Y en el día a día vemos el apego pues con la preocupación, el control, las expectativas, la necesidad, las dependencias entre personas en situaciones, identificación con otras personas, clanes, trabajos, profesiones, cuerpo físico. O sea, el apego obviamente toma muchas formas. Y el apego también tiene un origen animal. Y es muy bonito, es muy lindo porque mucha gente cuando recuerda esto sienten esa inocencia, ¿no? Es como el apego empezó a formarse cuando en la tierra, en la conciencia, empezó a aparecer el cuidado de las criaturas, de la prole, de los hijos. Porque hay animales que calibran en ciertos niveles donde no se cría, no se cuida de sus hijos, ¿vale? Simplemente se ponen los huevos y se olvidan los padres. Los dinosaurios, por ejemplo, hacían eso, calibraban en 70. Pero cuando en la vida empezaron a aparecer otros animales en niveles más avanzados, esos animales cuidaban de sus hijos, los alimentaban, los amamantaban. Y entonces ahí empezó a producirse el apego, porque digamos que la conciencia, el alma, cree en ese momento que su vida está sustentada por sus padres, por quien le da de comer. En el caso del ser humano, por la madre, ¿no? O por los padres. Entonces, ahí se produce esa identificación, ese error, y es creer que la vida la sustenta otra persona, cuando es siempre Dios. Y la prueba la tienes en que cuando un bebé nace y sus padres mueren o es abandonado, si está destinado a sobrevivir kármicamente, porque todo el mundo tiene la fecha ya establecida de dejar el cuerpo cuando se reencarna, otras personas se encuentran al bebé y lo cuidan, incluso de otra especie. Es precioso que ves a veces gatitas que cogen a perritos o una cerdita que cuida a unos gatitos. O sea, están destinados a sobrevivir y la divinidad, como ser, se encarga de alimentarnos. Ahí te das cuenta de que realmente no te sustenta tu madre. A nivel físico te da la teta, digamos, ¿no? Te da alimento. Pero si esa madre no está, viene otra. Porque no es no es la madre, no es la fisicalidad. La persona suele vivir solo viendo la apariencia y no ve que realmente todo surge de la esencia. Así que ahí está un poco el origen del apego, que luego toma muchas formas en nosotros, ¿no? Y si las personas te preguntasen, que estoy seguro que ahora muchas almas bellas se estarán preguntando, ¿y cómo trascendemos ese apego en nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo podemos Bueno, vivir desde un estado de más libertad? lo maravilloso es que siempre es la misma respuesta para todo. Digamos, es cosa más simple, ¿no? Es como si vas al médico y vas y le dices que estás enfermo una cosa y te da la misma receta siempre, ¿no? Una aspirina. Oye, que tengo una aspirina. Y vas otro día con una aspirina. Es con lo mismo siempre. Por eso es tan simple que al ego curioso no le va a interesar. El ego curioso te va a llevar a mirar en internet, en YouTube, a buscar libros, a otros profesores, maestros. Yo qué sé, la curiosidad mató al gato. O sea, es como en algún momento tienes que hacerte cargo de esto. En algún momento tienes que reconocer esta energía de curiosidad. ¿Y cómo? Pues como siempre, con lo que llamamos el dejar ir. O sea, el apego. Si en nosotros aparece control, si aparece expectativa, si aparece preocupación, si hay dependencia, ¿qué sentís?
¿cómo será la sensación que hay en nosotros? ¿De paz o de miedo? De desarmonía. Pues siempre va a ser desarmonía. Siempre va a ser una sensación de perturbación. Da igual la palabra, son etiquetas, pero, o sea, siempre si observo el cuerpo, voy a observar una energía que, a la que se le puede permitir evolucionar. Y que de repente, de ser una energía, vamos a decir palabras y etiquetas, ¿vale? Que eso es algo que a la mente adora y no hay que distraerse con las etiquetas, ¿no? Que lo hace compulsivamente y continuamente. Imagínate que aparece la culpa, el sentimiento de culpa. Entonces, localizo la sensación, quiero más esta energía y profundizo en ella. O sea, lo permito. Y vamos a ver cómo esa emoción, sensación, va a ir elevándose conforme es reconocida, abrazada, permitida. Y si la puedes, bueno, en este caso son 10 años testando, ¿no? Trabajando con el test muscular, la ciencia de la comida. Si tú en ese momento investigas lo que está ocurriendo en esa persona, vas a ver que esa emoción, si es permitida, reconocida, va a empezar a subir y de repente lo que estaba en 20 se eleva y se transforma y puede acabar en niveles altísimos de conciencia. Entonces, de repente, de sentir esa perturbación, esa sensación, da igual la palabra que diga la mente o cada persona, de repente llegas a un estado de paz, de ligereza, de dicha. A veces se llora de dicha. Es un estado de, wow, si hace un momento estaba en el infierno y de repente, ¿no? Es como, eso es el permitir, eso es la entrega, la rendición continua. Wow, qué hermoso. Esto me recuerda mucho a una frase que a veces decimos, lo de que Mm. yo hace mucho tiempo que la decía, pero la comprendí hace poco. O sea, como que realmente el personaje la comprendió a través de una experiencia hace poco. Y es esa frase Sí. de todo miedo es ilusión. O sea, yo recuerdo, o sea, de que tenemos muchos miedos, ¿no? Porque yo recuerdo que tenía un miedo concreto, como mucho miedo por haber visto personas de mi familia atravesar eso y que les había cambiado completamente. Y yo vivía con ese miedo de poder experimentar eso y eso obviamente me limitaba porque estaba todo el rato como intentando que eso no apareciese. Y en el momento en que me permití, o sea, que esa situación llegó y en vez de apartarla, me permití vivirla profundamente, sentirlo y todo, llegué a un punto en que realmente sentí una libertad tan grande y ahí me di cuenta de que podía haber vivido toda la vida con ese miedo, que era una ilusión de mi mente, porque una vez realmente sentido y atravesado, se disuelve. Entonces, esto me lleva a un ejercicio que tú a veces compartes, que es el de el peor escenario posible. Es como lo que más miedo le tienes, ¿no? Como sentirlo al máximo. ¿Nos podrías contar un poquito sobre eso o inclusive Sí, explicarles a las almas bellas? Porque siento que es algo claro, muy interesante pasar ese límite, ¿no? claro, eso es algo que surge en nosotros, ¿no? Como dices tú, el ser lo está orquestando todo y de repente el ser habla a través de nosotros y eso que llamamos el alma está escuchando y de repente pues se transforma. Dices, ¿cuántas veces habré escuchado que todo mío es ilusión? Pero de repente en nosotros se realiza, ¿no? Así que esto ocurre con el the worst case scenario, ¿no? En inglés, el peor de los casos posibles, que es como de repente, en vez de tenerle miedo al miedo, digamos que uno va hacia el miedo. Tú observas que hay cierto miedo. Por ejemplo, imagínate que el miedo es a perder el trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, observas eso en la mente y en vez de ser una víctima eh, de una mente tirana, vas a utilizar la mente como una herramienta, que es lo que realmente es, ¿no? En ciertos niveles la mente es simplemente una herramienta. Entonces, lo que es la intención se lleva a visualizar el peor de los casos posibles con respecto a un miedo que aparece en la mente, que en este caso es que me echen del trabajo. Entonces, lo que hace la conciencia es, visualiza como uno está en el trabajo y el jefe te llama al despacho. Entonces, ya estás en ese momento observando de dónde surge la sensación. De repente visualizas como cuando entras al despacho está también el gestor o el administrador o la persona que se encarga de esas cosas, ¿no? Y tú continúas abrazando la sensación. De repente visualizas como te dicen que te tienen que despedir, que te despiden. Y continúas observando, reconociendo, permitiendo, abrazando. Y de repente te visualizas yendo a casa y contándole a tu familia pues que te han echado de casa. Y continúas. Y de repente visualizas cómo no tenéis dinero para pagar el alquiler y os echan de casa. Y de repente visualizas cómo la relación con tu familia se rompe
te quedas solo y estás viviendo en la calle. Y de repente visualizas pues cómo estás enfermo, solo, en la calle y sigues observando dónde estás, sigues abrazando y visualizas el verte morir. Visualizas a tu persona muerta. Te visualizas como un cadáver, te visualizas, permites que eso ocurra. Es como una bolita de nieve, ¿no? La bola de nieve no hace nada. Si tú le preguntas a una bola de nieve cayendo por una ladera, ¿qué estás haciendo? No está haciendo nada. Fue una inercia, un decir sí, y el resto, o sea, la bola de nieve va creciendo de forma espontánea sin hacer nada. Solo hubo una intención, ¿no? En este caso la intención es permitir y luego de forma espontánea surge la entrega. Luego es verdad que el ego te va a decir, yo soy el que deja ir, eso lo decimos mucho en los talleres, la gente en algún punto cree que es quien deja ir, oye, estoy dejando ir esto, o no estoy dejando ir esto, es como siempre el juego del orgullo y la culpa, ¿no? Pero bueno, eso es la dualidad, eso es típico en la dualidad, ¿no? Entonces, no se está haciendo nada, simplemente permites. Así que tú permites con la intención que esto ocurra y de repente se da ese peor de los casos y estás liberando toda esa emocionalidad sin que a nivel físico ocurra la experiencia. Y claro, cada vez que hay un dejar ir, digamos, un permitir, una entrega, y esto lo testamos continuamente, se eleva el nivel de conciencia. No solo de la persona, sino de toda la humanidad. Obviamente en la humanidad hablamos de centésimas o milésimas, pero cada vez que alguien permite, abraza y atraviesa alguna ilusión que es el miedo, literalmente toda la humanidad se eleva. Eso es el servicio. Y ser consciente de esto es también gracia y trae mucha alegría, ¿no? No es lo que hacemos, o no es la profesión que tiene uno, el personaje, ni lo que tiene, ni lo que hace, eso es absurdo, ¿eh? No tiene ninguna relevancia, sino es el abrazar, el permitir, el amar lo que transforma la conciencia humana. Totalmente. Y esto es algo que siempre hablamos muchísimo en esta comunidad Ajá. también, que yo siempre digo, es que realmente este trabajo, entre comillas, que estamos haciendo de liberarnos a nosotros mismos, de liberar miedos, ilusiones y todo, es que no es solo para ti. O sea, no es personal, es que realmente sí, te estás liberando a ti, pero es que es para todos. O sea, a la que uno hace ese proceso de rendirse, de rendición, de dejar ir, que le llamamos, wow, de liberarse de una ilusión, lo está haciendo para todos y hay como un efecto dominó, como un triple efecto, eso que llaman, que llega a todos los sitios. Entonces, de hecho, se trata de eso, ese es el servicio. Yo también siento eso, siento, este es el servicio que venimos a hacer Claro. aquí. No tanto el, no sé, el ser carpintero, lo que sea, que obviamente si lo haces con devoción y con todo, forma parte, porque estarás haciendo ese trabajo, que es de lo que se Claro. trata en el Es día a que día. la acción es irrelevante, es la devoción. O sea, en un momento dado, de repente uno se transforma en la devoción. O sea, todo tu eterno presente es devocional. No importa la acción, no importa. En esta conciencia no tiene importancia estar aquí en este Zoom o esta mañana estábamos picando piedra, haciendo una zanja y estábamos trabajando aquí. Es igual, exactamente. O sea, lavar los platos, fregar, ir al dentista, o sea, hace poco se ha operado este cuerpo de varias cosas, los dientes, el hombro, la vista, es exactamente igual, o sea, no hay ninguna diferencia. Es como, al principio creo que has hablado algo de esto, ¿no? ¿Cómo es que algunas personas conectan, dicen, yo conecto mucho a la naturaleza? Claro, pero eso ocurre por los sistemas de creencias. O sea, en el momento que un alma se da cuenta de que opera una creencia que es hay lugares y personas especiales, cuando esa creencia es entregada, la divinidad se revela en todos los sitios, porque realmente todo es Dios. O sea, el atasco es igual de divino y maravilloso que un bosque. Es un absurdo esto del ego y son solo sistemas de creencias que limitan. Y entonces, simplemente cuando tú dices que algo es especial, a todo lo demás lo vuelves vulgar, ¿comprendes? Estás vulgarizando a Dios. Entonces, claro, por eso llega un momento que no importa dónde vivimos, no importa el lugar, el escenario, porque todo es absolutamente divino y sagrado. O sea, esta botella, no sé, el portátil, la estufa en la que está apoyado todo, absolutamente, todo irradia el mismo esplendor. Así que cuando soltamos esas creencias limitantes, de repente la vida se transforma. Por eso es también comprensible que muchas personas
a todos nos ha pasado, digamos, cosas como esas, ¿no? Que conectamos en la naturaleza y que ahí es donde conecto o desconecto, porque se utilizan palabras así coloquialmente, como si pudiéramos estar desconectados de la divinidad o de la fuente o del amor. Es como si un pez estuviera buscando el mar, el agua, ¿no? Es como estamos en Exacto. ello y no nos damos cuenta. O sea, es como no nos damos cuenta porque estamos ciegos por este narcisismo, este egocentrismo, esta adoración al ego, a la personalidad, al cuerpo, a una historia. Y eso es un proceso totalmente común para todos nosotros y es el error inevitable de la condición humana después de venir de un reino como es el animal. O sea, es que el ser humano es esto, el ser humano es como ir despertando a lo que realmente uno es, ¿no? A lo que siempre ha sido y siempre será, ¿no? Claro, totalmente. Es como cuando una ola se da cuenta de que es todo el mar. O sea, al final Claro, es lo mismo. O sea, mil formas de decirlo, pero cuando nos damos cuenta de eso, es cuando realmente se da la transformación. claro. Todos hemos pasado por aquí, o sea, todos los que estamos, pero siento que también es una gran oportunidad, porque realmente cuando estás pasando por ahí, ok, puedes sentir que en la naturaleza, entre comillas, estás más conectado, pero entonces el atasco es una enorme oportunidad, porque es Claro. una oportunidad para liberar, para dejar ir todas esas resistencias que aparecen. Entonces, es un milagro realmente cuando puedes verlo desde ahí. Mira, hace poco, ahí en Barcelona, ¿te acuerdas? Eh, Después del taller, Mm. bueno, durante el taller, un poquito antes del taller, durante el taller y después del taller, Rómulo estaba viviendo en ese altillo. Le ofrecieron un altillo arriba de la sala de yoga y es igual que estar aquí. Está en casa, estás en casa, es absolutamente perfecto, maravilloso, divino, en un lugar arriba, sin luz natural, sin ventanas, sin nada, un cuartito con un colchón y, y no hay diferencia, no hay diferencia. No hay, la clave está en entregar las preferencias continuamente. O sea, el ego tiene preferencias, tiene atracciones y aversiones. El camino del devoto espiritual comprometido con el camino de la liberación del sufrimiento, clásicamente la iluminación, es entregar continuamente las atracciones y aversiones. Continuamente. Entregar los aparentes opuestos que sustentan la percepción. Todo ese condicionamiento, entregarlo continuamente. La identificación con un yo pequeño, ilusorio, identificarla, o sea, identificarla y entregarla continuamente. Continuamente. Entonces, las consecuencias de entregar continuamente todo a la divinidad, al amor, a la fuente, como lo quieras llamar, es simplemente que la misma divinidad se autorrevele en todo y en todos. Es una consecuencia, no es algo que alcanzas, o sea, no se puede alcanzar, ni se puede conseguir, ni se puede comprar, ni te puede dar nadie. O sea, eres ya eso, solo que hay velos, capas, obstáculos que entregar. Entonces los entregas por amor al alma, por amor a tu pequeño yo, porque se va a seguir autodestruyendo. Quiero decir, Romulín solo sabe que meterse en líos. Si no dejas de creerte que eres ellos, si no te entregas a un poder superior, si no te rindes, el ego es tan fuerte que no se puede sobrepasar. No se puede sobrepasar al ego desde el mismo mecanismo. No. Se requieren energías de una vibración altísima porque la condición humana es tremenda. O sea, ser humano es muy complejo, tremendamente complejo para todo el mundo, ¿verdad? Absolutamente. No, y que no puedes, o sea, lo de solucionar un problema desde el mismo lugar que se ha creado. O sea, tú no puedes Claro, solucionar tu problema desde la mente, porque es tan limitada que no te va a permitir. Al final es como permitir. Justo yo siento que la palabra sería esa, claro. es como permitir, que se haga tu voluntad, o sea, entregarse, ¿no? Y ahí es cuando sucede la magia, porque hay como una Claro. fuerza superior que permite que lo que se tenga que dar se dé de forma Bueno, armónica, sin y es forzar. que somos rescatados continuamente. O sea, yo, yo veo al ego, ahora lo llamamos Rómulo aquí coloquialmente, pero es que ha sido rescatado tantas veces, quiero decir. O sea, literalmente, el último rescate pues fue de unas profundidades de lo más profundo, ¿no? Es como, pero se observaba desde la misma testificación plena, dichosa, de confianza, fe y certeza absoluta en el destino de uno. No hay ningún miedo ahí. Y solamente, pues sí, hay que transitar eso. Observas que hay un aspecto en ti que llamamos clásicamente ego, que se está disolviendo. Es una especie de muerte. Es como si una nube se acerca al sol, se va a evaporar, es inevitable.
Entonces, ves que hay algo ahí que se resiste. Pero ves que esa entrega, wow, es impresionante cómo se rescata a lo que llamamos el alma, ego, a la mente pensante. El pequeño yo se la rescata continuamente. Es muy divertido. Cuando empiezas a recordar todo eso y empieza a caer tanta vanidad en nosotros y orgullo y arrogancia. Es como, ahora se ve muy gracioso, ¿no? El proceso humano, se ve gracioso que este personaje creyera que podía destruir al amor o podía dañar eh, lo divino, ¿no? Ahora se ve como patético, gracioso, cómico, ¿no? Los berrinches y las pataletas del ego en nosotros, ¿no? Es así, pero ciertamente cuando estás viviéndolo con identificación, crees que es real y estás totalmente dormido a una realidad con mayúscula. Y eso es el proceso totalmente perfecto. Entonces, nosotros, es como, me parece, a mí me parece, vamos, este personaje disfruto tanto del odio, de la venganza, de la muerte, de la manipulación, del control, del engaño, de la mentira, de la violación, del abuso. Al final has de apropiarte de todo esto. O sea, al final el proceso es todo eso que se llama la sombra, todo eso que se niega, se reprime, que condenas y que proyectas en el mundo. Hay que apropiarse de ello, ¿no? Y sin forzarlo, sin intentar acelerar el proceso, pero porque hay muchísima culpa inconsciente en el ser humano, en la condición humana, pero sí que permitir que ocurra y todo se va amando, se va abrazando y hasta que no se ame todo o se ama todo no se trasciende, ¿no? Wow, absoluto. Y siento que cuando realmente puedes hacer este proceso, cuando te das cuenta y vas haciéndolo lo mejor que puedes en cada momento, entras en estados de compasión enormes. O sea, por ti mismo y por el mundo. O sea, por Claro, el ser humano, por todos. O sea, entonces ya es imposible como culpar a otro. Porque entras en un estado de compasión tan grande que dices, wow, es que claro. estamos todos en lo mismo. Sí, es Entonces, que los programas que dirigen al ser humano, los arquetipos, los sistemas de creencias, todo el condicionamiento es tremendo. Es totalmente normal, a lo mejor en esta familia le ha pasado a otras personas que cuando uno tiene un despertar, eh, sienta ira incluso, ¿no? Como por todo, como toda la programación que ves, eso es un proceso normal. Luego todo eso se va permitiendo, abrazando y al final hay un momento en el que la vida se ve como estúpida, ¿no? También es un proceso ya avanzado, que veas la estupidez, eh, bueno, humana, ¿no? Y, joder, ¿qué pasaba, no? Qué estúpido es Romulín, ¿no? Qué estúpido es. Como repiten una y otra vez, cómo se pegan cabezazos una y otra vez. Y luego, pues el siguiente paso es verlo como divertido. Y luego ya la vida se convierte en algo divertido. Tu personaje es solo una marioneta, pero una marioneta literalmente. O sea, es llevada a escenarios a donde no quiere ir, es llevada a experiencias que no quiere vivir y entonces la creencia de que había un hacedor es absurda, aunque eso domina a la humanidad, pero es absurda. Hay un momento que se revela como cómico, ¿no? El creer que soy el que respira o el que piensa estos pensamientos que pasan por la mente o el que está haciendo o el que está hablando ahora mismo, ¿no? Es como si sueltas todo control, si entregas todo eso, permites que la vida y reconoces que siempre ocurre de forma espontánea, natural, sin forzar, que es lo que hace el ego. El ego es fuerza y el amor es poder. El poder contra la fuerza. Esto, un libro de David Hawkins, que recomendamos mucho también. Y mira, una pregunta que me hicieron que creo que encaja con esto es, ¿crees, Rómulo, que todo ya está hecho? ¿O que nosotros podemos, claro, ahora la pregunta se entiende, ¿no? Con lo que has dicho, Almas Bellas, vais a ver que esta pregunta, que podemos girar, ¿no? Como el rumbo de nuestra vida. Wow, interesante pregunta, con mucha polémica, a veces para las almas, ¿no? Para el alma, ¿no? Hay personas que llegan a creer que no hay libre albedrío y hay personas que creen que están eligiendo todo el tiempo. Ambas cosas son falsas. Falsas, uno no es falso porque uno diga que es falso, sino es falso porque lo puedes comprobar científicamente utilizando la ciencia, la conciencia, el muscular, y otra por la propia experiencia, que es lo que al final tiene valor en nosotros, no que me lo diga un test, sino que sea algo experienciado. Una vez lo experimentas, no tienes ni que demostrarlo, ni que compartirlo, ni que contarlo a nadie.
Así que nosotros en los talleres surge muchas veces investigar el libre albedrío y se ve que hay mucha toma de conciencia cuando la persona lo experimenta, no conoce la teoría simplemente, sino que lo experimenta, ¿no? Y reconoce cuándo en su vida han ocurrido estos momentos críticos muy poco habituales de libre albedrío. En estos años, todos los test que se han hecho, no ha habido ninguna conciencia que haya en una encarnación, en esta encarnación, podido ejercer más de 40 veces o 50 libre albedrío. En este caso de Rómulo creo que eran 20. O sea, son momentos contados, puntuales, en los que digamos que la vida, el karma, la inercia, el destino, lleva a tu personaje a hacer lo que es en cada momento, no puede ser diferente de lo que es, y de repente es como si vas por una autopista y ves una salida y en ese momento hay un instante que viene empoderado por lo que la gente llama el Espíritu Santo, que es una 10 milésima de segundo, fíjate, una 10 milésima de segundo, en el que uno asiente con la voluntad espiritual, el alma desde su voluntad espiritual se atreve a decir que sí y cambia el rumbo de su destino. Y eso eleva a la conciencia y a toda la humanidad. Y son muy poquitos. Son tan poquitos que hay gente que cree que no puede elegir y luego está el caso típico del ego que cree que está eligiendo todo el rato. Es como creer que soy el tomador de elecciones. Es como creer que soy el pensador de los pensamientos. O sea, es como hay un momento que esto se convierte en cómico. Se ve tan claro que tu personaje es una marioneta condicionada kármicamente por las intenciones que ha sostenido antes de lo que parece ese instante. Así que nuestro presente, que es un eterno, no hay una hora ni un después. Eso es también muy limitado, ¿no? Es un eterno para siempre. Entonces, este presente eterno se está realizando a él mismo con la intención que sostengo a mí mismo ahora internamente. Si mi intención ahora es la de amar, obviamente eso lleva hacia una dirección. Y si mi intención ahora es sostener cualquier tipo de miedo, resentimiento, juicio, condena, eso obviamente lleva al alma hacia otra dirección. ¿De acuerdo? Sin ser mejor o peores, pero con consecuencias muy diferentes. Así que el presente se está realizando ahora mismo como futuro, que no es real, en este instante. Y lo que parece el futuro es el presente, que es eterno y continuo con la elección e intención que yo sostengo en este momento, porque cada alma lleva el rumbo de su propia alma, el timón, con su intención y elección, que es el mecanismo fundamental y es lo que indica el nivel de conciencia de alguien. Ese es el factor determinante en cómo es que hay personas que están calibrando en el amor, y incluso algunas en el amor incondicional y otras en la razón, otras en el miedo. Pues es la intención. La intención es el parámetro que determina cuál es el nivel de conciencia. Entonces, uno no puede culpar a un Dios supuesto que nos condena, nos juzga, nos lleva al infierno. Eso no existe, todo eso es una proyección del ego. ¿Eh? No puede culpar a la sociedad, al mundo, ni a nadie, porque es uno mismo. Eso es responsabilidad. Pero claro, es verdad que el arquetipo de la víctima, del mártir, esos arquetipos de irresponsabilidad es lo que más abunda en la Tierra, que es una escuela maravillosa para recordar, ¿no? Totalmente. Esta es la frase, o sea, estamos en la escuela del recordar todo. Y siento que ahora, lo que has dicho, que todo sucede muy, muy rápido. A mí lo que me cuentan, como muchas almas en esta comunidad, es eso, ¿no? Siento que los tiempos se están acelerando, como que antes había margen, había más margen. Bueno, hay algo ahí, bueno, lo dejo, ya veremos el año que viene, dentro de 2 años. Y es ya. O sea, como que no hay tiempo porque, dicho de esta forma, como que el universo te sube el volumen, sino actúas en coherencia realmente interna con lo que de verdad está siendo honesto para ti. Tus elecciones e intenciones internas en este instante son las que están permitiendo que se acelere ese proceso evolutivo. No estamos evolucionando, permitimos que ocurra. Entonces soltamos cualquier orgullo y culpa, que es lo que el ego adora, para seguir alimentándose. ¿De acuerdo? Sí. No estoy haciendo que Rómulo evolucione. En todo caso, permito que ocurra por gracia divina, porque es una herencia con la que todos venimos. Todo lo que viene a la creación es evolución, es evolutivo, y evoluciona por su propia naturaleza inherente. Entonces el ego es eso que por miedo,
puede frenar, incluso llevar hacia atrás en la evolución de la conciencia en el reino humano el nivel de conciencia de nosotros. Con nuestras intenciones, claro. O sea, hagámonos responsabilidad. Total. Basta ya de, Sí. de echar balones fuera, que es lo que Diego Sí. adora. Si hay un mensaje, almas bellas, que es presencia y responsabilidad y compasión. Claro, Porque claro. es lo que nos están pidiendo a todos hace rato y ya los tiempos ya no hay mucho. Bueno, da igual. Pero mira, una cosa, Rómulo, que hemos hablado mucho de los niveles de conciencia, ¿no? Ah, Entonces, hay muchos que sí que los conocemos, pero habrá almas que no tienen ni idea de qué son los niveles de conciencia. Los niveles de conciencia nos los mostró David Hawkins también. Entonces, si lo pudiese explicar un poquito a nivel mundial, cómo vamos, cuáles son los niveles de conciencia y más o menos ajá. cómo estamos, cómo vamos con eso. Bueno, el nivel de conciencia hace referencia al nivel de lo que aquí llamamos alma, ¿verdad? Si tú testas el nivel del ser, no se puede testar porque es infinito, es como la divinidad. Vale, entonces, digamos que la conciencia es eso que clásicamente se llama alma y que eso evoluciona. Vemos que nuestra alma no es la misma. Romulino es el mismo ahora que hace 20 años, ¿no? ¿De acuerdo? O hace 2000 o 3000. No importa el tiempo porque al final todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, sino que hay una evolución. Entonces, los niveles de conciencia es el nivel de evolución del alma, que va desde el 1 hasta el 1000 en el reino humano. Desde el 1 hasta el 1000. El 1000, por ejemplo, es algo que encarnados no suele darse. Por ejemplo, se ha dado en Jesús, se dio en Buda, en Krishna, en Zoroastro, más antiguo, y en otras almas que no son conocidas. En David Hawking, mucha gente no conoce que David Hawking también era lo que se conoce como un avatar. Un avatar es una palabra que dice que significa que se ha trascendido la condición humana y se ha quedado uno encarnado durante un tiempo. ¿De acuerdo? Con el beneficio que es para toda la humanidad, porque un nivel de 1000 es una energía de un poder que transforma. Cuando estudias con el test muscular, ves que cuando ha aparecido un avatar, el nivel de conciencia de la humanidad ha aumentado en muchos puntos. Cuando Buda vivió ese estado, calibraba en 80 la humanidad. Cuando llegó Jesús, se había aumentado al 100, 20 puntos. Después de Jesús hubo un aumento enorme. Y después de los años 88, con David hubo un aumento enorme en la humanidad que se pasó de un 190 y algo a un 205. Por fin la humanidad entró a un nivel positivo, porque a partir de 200 es un nivel positivo, un nivel, se llama nivel del coraje, nivel de integridad. La humanidad ha estado en niveles negativos todo el tiempo hasta el año 88, que coincidió con la convergencia armónica. ¿De acuerdo? Entonces, se ha dado un proceso en el que ahora todo se acelera porque obviamente la humanidad ahora es mucho más difícil vender no integridad, engañar, mentir. En muchos países, depende de dónde estés, porque obviamente hay países muy negativos, igual que personas que están en niveles muy negativos, sin que eso sea mejor o peor. Entonces, eh, ahora globalmente la humanidad está en un momento de haber pasado la barrera, una de las barreras más costosas a nivel individual y a nivel grupal, que es pasar de lo negativo a lo positivo. ¿De acuerdo? Dentro de eso, hay países que están en 400, por ejemplo, en la razón, como Estados Unidos, Australia, Canadá, me parece, algunos países del norte de Europa. España, alrededor de unos 300. Y hay países en un 20, en un 30, donde hay dictaduras, genocidios. O sea, hay todas las posibilidades, existen porque cada alma reencarna o nace en el lugar perfecto, en la familia perfecta, porque en el universo nunca han habido accidentes ni inocentes. Toda alma viene aquí a la escuela de la vida a poder trascender, a poder pagar una deuda kármica que tiene que ver con los errores espirituales que hemos, desde la ignorancia, elegido o escogido, con la intención y la decisión. ¿De acuerdo? Así que el nivel de conciencia es eso. Entonces, pues bueno, en este caso se sirve a la humanidad también así, con el test muscular, miles de test pues, con niveles de conciencia de cada persona, nivel negativo. Son, cuando esto le llega a un alma, pues es un regalo enorme. Obviamente aparece el ego, para eso surge toda esta información tan elevada, para que también el ego aparezca, la competición, la comparación, identificarte con niveles, todo ese tipo de cosas es ya una señal avanzada de que aparezcan en un alma, ¿no? Y al final también aparecen para ser reconocidas, abrazadas y permitidas y trascendidas, claro. Ok, entonces habría como desde 0 hasta 1000 diferentes Ajá. niveles de conciencia, que es en el que
nos vamos Sí, elevando todos hasta que uno llega al claro. avatar iluminación que dijésemos que era 1000. Bueno, el avatar no es algo que se ve. O sea, lo que se observa en los estudios que se han realizado en estos años es que casi todas las almas lo hacen después de dejar el cuerpo físico, en diferente, lo que llaman otros planos. O sea, hay infinitos planos o reinos. Entonces, esto es solo una posibilidad, una pequeña posibilidad para el alma, que es reencarnar en lo que conocemos como la fisicalidad en la Tierra. Pero el alma continúa su proceso de evolución. Hay un olvido y entonces el alma no recuerda todo eso. El proceso de iluminación es un proceso de recordar súbito, o a veces es como de una forma progresiva, y recordando todo eso. ¿No? Hay un momento en el que las vidas se recuerdan, como si fuera haber ido ayer al Mercadona, no tiene ninguna importancia. Y eso el ser lo trae también, y la comprensión compasiva permite seguir disolviendo al ego. ¿No? Y sobre todo porque son obstáculos que, al final, ¿cómo es que muchas veces no se recuerda todo esto? Pues simplemente porque uno sigue identificado con un cuerpo. O sea, el mayor obstáculo para recordar lo que la gente llama otras encarnaciones es seguir identificado con un cuerpo. Ese es el obstáculo. Si tú te limitas solamente a esto, a Aida o a Rómulo, estás limitando una experiencia y tu alma es eterna. Tu alma ha ido evolucionando en diferentes formas, diferentes cuerpos. Entonces, esa creencia de que yo soy Rómulo o soy este cuerpo o esta persona, pues limita esa. Entonces, cuando todo eso se va entregando, se va recordando, se va recordando. ¿De acuerdo? Y entonces los niveles de conciencia indican también el grado de esclavitud a los programas del ego. Cuanto más hacia arriba, menos esclavos; cuanto más abajo, más esclavos. Todos somos esclavos de los programas del ego, dependiendo del grado o nivel de conciencia, que lo determina nuestra intención. Fíjate qué bonito, no hay nadie que nos lleve ahí, no hay nadie que nos condene, no hay nadie que nos culpe o nos castigue. Eso es todo ego, ¿de acuerdo? Y Proyecciones infantiles y narcisistas del ego. sea, al final acaba siendo una elección Continúa. continua, todo el día. O sea, no Claro, lo hay... que pasa es que la elección no es qué helado me como cuando voy a la heladería, porque ahí no hay elección, ahí tu personaje se come el de siempre, normalmente. Claro. Es como, no, no, la elección es una cuestión de intención, de actitud interna. O sea, yo elijo, o sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más así como claro de ver. Tú eliges amar a una persona, a tu padre, ¿no? O a tu madre, o a tu vecino. Pero cuando te encuentras con ella, tu persona discute, se enfada, pero tu intención es amar. La acción no parece que no está siendo, que no refleja eso, de momento, de momento. Pero tu intención es lo que va a permitir que eso ocurra, cuando se dan las condiciones apropiadas en el universo. Y todo lo que le ocurre a una persona ha sido algo que hemos intencionado. Solo que las personas no recuerdan cuando lo han intencionado. Entonces la gente dice, ¿por qué me pasa esto? Pues no recuerda. Cuando recuerdas que todo lo has intencionado en lo que parecen otro tiempo, otras vidas, da igual todo eso. Entonces vives en la responsabilidad. Es todo lo que viene, lo he intencionado. No recuerdo cuándo, pero lo acepto, lo agradezco, lo bendigo y así libero lo que se llama karma. Así que ese olvido es continuo en el ser humano. Cada noche el alma vuelve a la totalidad cuando entra en sueño profundo, no cuando hay sueños y sigue el personaje ahí, ya sabéis cómo, ¿no? Sino cuando llegas a ese estado de sueño profundo, de olvido, que es algo que todo el mundo quiere alcanzar, ¿verdad? Porque cuando te despiertas de ese estado sientes que has sido renovado. Pero tú has estado en la totalidad, donde no hay sufrimiento. ¿Verdad que en ese momento no hay sufrimiento? ¿Te has dado cuenta de que no hay sufrimiento cuando estás en Total. ese estado de olvido total? Y cuando vuelves de ahí sientes que aunque sea un minuto o media hora, te has despertado renovada. Pero claro, eso es sin ser consciente. Cuando permitimos la entrega, vamos a ir viviendo ese estado de totalidad siendo consciente. Y de repente ya en el sueño profundo eres consciente. O sea, tienes instantes de totalidad donde ningún sufrimiento ni separación existe. Cuando vuelve el pequeño yo otra vez a aparecer es cuando vuelve la separación, el sufrimiento, la individualidad y todo lo que se conlleva. O Total. De sea, hecho, que si uno... todo el mundo por la noche está conectado con la totalidad. O sea, pero es que lo haces en un estado de inconsciencia. Pero si sigues permitiendo que el alma evolucione, vas a vivir esa plena conciencia
conscientemente, en la totalidad, sin estar en un estado de sueño profundo. Claro, ¿no? Y de hecho, seguro que muchas almas de aquí pueden reconocer por la mañana cuando te despiertas, Claro. tú sientes cuando vuelve el pequeño yo. O sea, Claro. de golpe hay como un momento, son unos milisegundos que te vas y de golpe, ¡bum!, volvió. Y ahí es un muy buen momento para dejar ir, Sí. para De reconocer repente vuelven los dolores, las que cosas hay, que claro, hacer, la historia del personaje. Ves que el pequeño te dice, uy, hoy tienes que hacer esto y lo otro. Es como, es totalmente. divertido, es divertido. Sí. Wow, qué Entonces, hermoso. el olvido, cuando vivimos con miedo, vivimos porque no recordamos esto. Una vez lo recuerdas, no, o sea, es que no hay. O sea, vuelve el mundo a aparecer, vuelve el personaje, pero tú te das cuenta de que esto es como un sueño, que tu yo auténtico está disfrutando del peliculón, porque esto es un peliculón. Está disfrutando de ver cómo evoluciona eso que llamamos alma. Evoluciona, Total. es el proceso natural, evolucionar hasta el infinito. Pero el ser es intocable, inamovible, eterno, atemporal, eh, es inefable, es más allá de la existencia, de la no existencia, es comprender. Entonces ese es nuestro yo auténtico, lo que pasa es que lo olvidamos y cuando una persona lo recuerda, pues de alguna manera nos convertimos de esto no se puede hablar, ¿no? No es algo que a veces lleva décadas, ¿no? El que el ser en otras personas a lo mejor es más rápido, el que el ser pueda comunicar, ¿no? Comunicar, ¿no? Porque la comunicación está siendo no verbal. O sea, aquí no es lo que se está diciendo. No es lo que está Ujú, diciendo, no es la apariencia, sino es lo que no se ve, lo invisible, ¿no? mm. Entonces, eh, cada vez que se recuerda, pues simplemente uno se convierte con lo que somos siempre, todos, una herramienta, ¿no? Que estamos transmitiendo como un mensaje que no es nuestro. No soy está ocurriendo a través de nosotros. Y siento que es una invitación, nunca una imposición, nunca es un forzar, para nada. De hecho, es la condición de todo. O sea, no tiene ningún sentido esto. Es como si fueras a un bosque e intentaras poner todos los árboles rectos. Te parece absurdo esto, ¿no? Es como todo es perfecto y toda persona es perfecto y todo el mundo es lo mismo y todo el mundo va a vivir lo mismo y todo el mundo va a recordar lo que es. Y ya no hay ninguna intención en forzar nada ni a nadie, porque es absurdo, porque es un proceso que ocurre espontáneamente y que ocurre cuando sean las condiciones que han de ser de alguna forma permitidas en nosotros. Nosotros solo decimos que sí y todo lo demás se nos da como siempre. Totalmente. Esto nos recuerda, Alma Bella, la cosa esa de que cuando entras en el despertar espiritual de querer cambiar a todos. Oh, O sea, como claro, en tu claro, familia, de querer, bueno, es que tienes que hacer esto, es que no sé qué. Y ahí lo único que queramos es más resistencia siempre. Creo que todos hemos experimentado eso en los inicios. claro, Y es un no, claro. recibes un no, no, no. Porque esa persona no se han dado esas condiciones y no es su voluntad por el momento. O sea, pero si tú le permites ser y simplemente pones amor ahí, amas eso y tú haces tu proceso, las cosas se transforman solas en el momento idóneo que toca. Entonces, ahí ese es Claro. nuestro trabajo, porque al ego no le gusta eso. Al ego no le gusta porque quiere que cambien cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Al ego Entonces, le gusta forzar, me gusta forzar. controlar, manipular y con sutilezas o con empujones, claro, ¿no? Es Exacto. como, claro, pero bueno, es que es un proceso normal. El proceso normal es que cada nivel de conciencia tiene sus sistemas de creencias, sus experiencias. Cuando una persona entra en el amor, que es clásicamente un despertar espiritual, va de vivir muchos retos de ese nivel y en cada nivel van apareciendo experiencias. Por ejemplo, vegetarianismo, veganismo, ecologismo, yo qué sé, espiritualidad, o sea, en la farándula espiritual, todo eso se ha de vivir, o sea, todo el circo espiritual también aparece y son muchas las trampas y engaños. O sea, al final, yo recuerdo una de las enseñanzas más, bueno, esto es lenguaje, claro, lenguaje muy limitado, pero bueno, uno de los regalos, ¿no? También como enseñanza ha sido la realización de escuchar al ser, ¿no? Al maestro, ¿no? Que es el ser, que en este caso, como dijo Hawking, cuando se transmitió, a esta alma le transmitió la enseñanza de que ser normal es ser divino, por ejemplo. Eso es uno de los mayores regalos de esta encarnación, ¿no? Ser normal y ser divino, ¿no? Y entonces, no es escucharlo o leerlo, es cuando, como decías tú, cuando se realiza en nosotros. Una cosa es haber escuchado, ves la paja en el ojo ajeno, no ves la viga en el tuyo. Mira si hemos escuchado a veces esa frase. Pero yo recuerdo cuando eso se reveló con toda su intensidad
y magnitud en esta alma, y eso es como wow, abrumador. O sea, de pronto poder ver la viga en mi ojo continuamente, después de haber visto tantas veces la paja en el ojo ajeno y nunca la viga en el mío. Entonces, cuando esto se realiza, nosotros, el ser nos trae la información y si asentimos y permitimos, se realiza en nosotros. Entonces, ser normal es ser divino. Y ahí en el mundo espiritual, en ciertos niveles, hay tanta farándula, tanto engaño, tanta falsedad, tanto circo, tantos atuendos, ropas, adornos, terapias, yo qué sé, es que, pero es normal, es perfecto, es como cuando lees el dejar ir y todo el mundo se descojona cuando David cuenta las 150 solamente, 150 terapias y técnicas, y mucha gente lo lee y se reconoce porque ha pasado por ello, y dice, yo también he hecho esto, yo también, es como, pero no lo has hecho tú, o sea, es algo que el ser ha ido trayendo y que tu alma ha ido transitando. El problema es el apego, que te apegas a una herramienta o te apegas a una persona o el deseo. Pero eso ha ido viniendo como una herramienta en ese momento para agradecer y para soltar. El problema es que no suelta el ego. El problema es que se aferra a algo, se identifica y dice, yo es que hago esta técnica, y yo soy no sé qué, y yo soy lo otro. Es que no eres nada de esto. O sea, suelta todo esto, porque es un soltar y confiar continuo. Continuo. Al final todo Continuo. sirve. Yo siento que todos los pasos en los que vamos pasando Claro. en ese momento eran perfectos y sirven. El tema es lo que tú dices, ¿no? Quedarnos aferrados ahí y no querer seguir como Claro. avanzando o soltando eso que creíamos que esa técnica ya es todo y solo queremos hacer eso y nos identificamos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando eso se va? Apego. Claro. Es que hay muchas paradojas, ¿no? Entonces es muy divertido porque ya no hay momentos de aburrimiento, ¿no? Es como, No. wow, qué pasada. O sea, hay tantas formas de ego, digamos, que aparecen para ser reconocidas, abrazadas, que es divertidísimo el proceso, ¿no? Es Total. divertidísimo. Estamos en el peliculón de nuestra vida, más bellas. Así que atentos, presentes y soltando. Entonces, Rómulo, te quería Mm. preguntar si nos puedes contar un poco por la Casita de los Corazones. Porque a mí me encanta ese proyecto, la primera vez que me contaste, ese lugar que tenemos aquí en España, que tú habitas y muchas almas más. Así que si nos puedes contar un poquito, sería fantástico. Bueno, bueno, en el mundo de la forma, pues esto se puede decir que es como una casa, una masía, en un sitio que se llama Masías, que es una parte de una población que se llama Moncada, en Valencia. Pues es una masía con, no sé, con un terreno y con muchas sorpresas para la gente, ¿no? Porque hay cueva, hay varias cuevas aquí y bueno, hay una piscina. Era un sitio que estaba en ruinas y de repente, una madrugada, después de un taller en Madrid, el ser mostró, hay que ir a ese lugar y restaurarlo. Y recuerdo como el ego dijo, una mierda. Así es el ego, ¿no? Es como, entonces, bueno, ya se sigue al corazón, ¿no? Siempre la certeza, la intuición. Entonces son 5 años 5 o 6 años de restaurar este lugar. Y bueno, aquí pues siempre es una casa abierta a todo el mundo. Una casa donde ninguno tenemos un lugar fijo, ¿no? Nuestro espacio, no existe ya el espacio, mi tiempo, mi privacidad y esas cosas. Es un lugar abierto y pues es como pues lo que somos, realmente un corazón abierto, ¿no? El hogar, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Lo que la gente siente aquí es esa paz, ese amor, esa hermandad, ese somos uno como equipo, como realidad, no como palabra, ¿no? Sino que realmente... Entonces, para Rómulo, pues es una experiencia de crecimiento espiritual que tiene que ver con el karma también con el que viene esta alma, con el Dharma también, por supuesto, y que en este caso es una vivencia totalmente devocional, o sea, es una vivencia, es como la catedral, o sea, uno de repente te das cuenta que estás siempre en Dios, en el altar, que ya no hay altares aquí, que ya no hay poner figuritas allá y esas cosas, sino que todo es el altar, ¿no? Entonces es una vida devocional en la que todo es la catedral, ¿no? Y yo siento que el ser humano clásicamente ha vivido esto, ¿no? El construir catedrales, todos conocemos los miles de años que a veces conlleva la gente, hay almas enteras, o sea, vidas enteras dedicadas a estar esculpiendo un pedestal, por ejemplo. Una persona, una vida entera, tallando un pedestal en madera. Y tú vas a ese lugar, a esas catedrales, iglesias, y sientes esa devoción, ¿no? Entonces esto es un lugar así, es un lugar en el que todo se vive así devocionalmente, en que todo es transitorio y que todo el universo es una respiración nada más,
y que todo va y viene, y solo siempre está la eterna presencia, ¿no? La luz del ser que ilumina todo. Y entonces esto es pues como construir una catedral, es como ser devocional a Dios, agradecerle a Dios la existencia y todo lo que nos presta, porque no somos dueños de nada. Mm, Descubres que eres solo administrador de las cosas, ¿no? Así que eso es administrador. un poco la casita. Aquí se viven los retiros, que precisamente se van a anunciar estos días, ya se han hecho los carteles, y en el grupo de la cajita de los corazones de WhatsApp, pues porque no hay publicidad, no hay Instagram, no hay Facebook, no hay estas cosas, que también son perfectas, por supuesto, maravillosas, el proceso de cada alma, nada más. Entonces, pues aquí pues compartimos los talleres de Dejarí, los retiros. Hay retiros en los que María y Rómulo cocinan para todos y, y algunas personas se quedan como retiro, duermen aquí y otras pues vienen como taller, ¿no? Y luego pues, por toda España. Mira, ahora vamos a Barcelona, aún no lo ¿Sí? hemos compartido, pero vamos ahora en febrero, ¡Yay! el último fin de semana de febrero vamos a Barcelona. El 1 de marzo aquí en La Casita, el 2 de marzo en Albacete, el tercero en Madrid y así por diferentes ciudades. Entonces, bueno, donde surge, no hay interés en ningún sitio, pero pues mira, la divinidad está llevando a estas marionetas a diferentes lugares Claro. y oye, uno se rinde, ¿no? Porque resistencias aparecen muchas, ¿no? En toda alma, ¿verdad? En todo personaje. Así que, Absolutamente. Pues mira, justo te lo iba a preguntar, así que bueno, voy a dejarlo en la descripción de abajo. ajá, Voy a dejar tu sí, teléfono, si me permites, ajá. tus datos, Sí, todo, siempre, el teléfono para siempre está que, abierto para todo el mundo. súper, para que lo puedan encontrar, porque como dice Rómulo, no tiene redes sociales, no No, utiliza de eso, sino simplemente es del tú a tú, del boca a boca. Y la Casita de los Corazones, ahí en Moncada, en Valencia, que sepáis que es un espacio que siempre está abierto para toda alma que quiera ir y compartir, ya sean retiros o, ¿verdad, Rómulo? Puede sí, ir, sí. aunque no haya nada. No, aquí todos los días. O sea, mira, hoy éramos unos 12 o 13 comiendo. Lo normal aquí es. El otro día, extrañamente, éramos dos. Mira, incluso hubo un rato que estaba de Rómulo ahí y decía, "Hostia, ¡Qué ¿sabes? raro! Qué ¿Cómo? cosa más curiosa". Digo, qué maravilla también, qué perfecto, ¿no? Claro. Entonces, sí, siempre así. Bueno, y la casa, pues, se ha ido un poco cuidando, ¿no? Para que tiene 3 habitaciones aquí dentro de la casa, con 3 camitas cada habitación. En el comedor también hay un espacio, 2 camitas también. Luego la cueva es que, bueno, las personas literalmente, pues, muchas se enamoran de la cueva, ¿no? Wow, es que ya Ahora, se mira, siente. ahora se está construyendo, porque siempre lo construye todo Dios, aunque hablando coloquialmente no hablamos, se habla de, pues estoy haciendo esto, es una forma de hablar, ¿no? Pero estamos haciendo el estanque dentro de la cueva, en Wow. lo que es la parte que se intuyó que iba a haber una fuente, pues al final se ha creado un estanque, ¿no? Un pequeño estanque y bueno, pues eso, nos han regalado un par de como pequeñas cajitas prefabricadas también y, y entonces pues nada, estamos ahí de bricolajes y bueno, el personaje Rómulo disfruta mucho de cualquier actividad, así que igual estamos aquí de albañiles, electricistas, fontaneros, que, que lo que sea, ¿no? Eso es la divinidad, más bellas, ¿ves? En Sí, cada sí, sí. lugar, en cada actividad, en cada momento, poder sentir como esa plenitud. Así Sí. que, bueno, hermoso y muchas ganas ya de ir a esa cueva a compartir, a escuchar algún concierto, así, a hacer algo. ¡Guau! Sí, Hermoso. Ya el ser que claro. orquestre. Pero Bueno, gracias por lo de la música, porque en los talleres de Jarir vamos varias personas, ¿no? María viene como sujeto de test y entonces trabajamos con su brazo para que todo el mundo en el taller pueda conocer niveles de conciencia que está trabajando, el cuéntales un momento, prevalente. Rómulo, para que sepan los que no saben, muchos sabemos que es el test Ajá. muscular, pero para que, como para medir realmente Sí, los niveles de bueno, el test conciencia. muscular es una herramienta que permite conocer la esencia de las cosas. Si algo es verdadero o no lo es. La mente humana no tiene esa capacidad. El ego orgulloso cree que sabe distinguir, pero por eso se ha engañado una y otra vez. No sabe, ¿no? Hasta que no son ciertos niveles muy elevados de conciencia donde hay un tercer ojo funcionando, que eso es muy raro en el ser humano, ¿no? En pocos seres humanos, ¿no? Así que es una herramienta que es un regalo para la humanidad. Es una herramienta solamente, ¿no? Y a la que se puede apegar uno y se apega y hay que soltar ese apego. Pero es una herramienta que no se puede aquí agradecer más, ¿no? El regalo Mm, a la divinidad de que esto llegara a la vida del alma. mm. Y bueno, pues con esa herramienta, utilizando el cuerpo de cualquier persona, pues llegan las respuestas de si algo es verdadero o no lo es, en qué nivel de conciencia, la intención. Todo absolutamente está grabado siempre. ¿Eh? Mm. Todo está registrado
Y se puede acceder a esto siempre que la intención sea íntegra por parte de las dos personas que realizan el test muscular. Así que no se puede manipular o no se puede uno aprovechar de esto para su beneficio porque las respuestas son incoherentes. ¿De acuerdo? Así que a veces no se dan permiso porque no es el momento para conocer algo y el futuro está protegido también en el sentido, porque no tiene una existencia real, es una probabilidad o una potencialidad. Así que, bueno, con esa herramienta pues vemos los apegos que hay en cada alma, vemos el sistema acupuntor, el sistema de chakras, se puede ver, por supuesto, el nivel de conciencia prevalente, el negativo para estudiar. Y bueno, hay consultas que son a nivel empresarial, hay consultas, o sea, se utiliza para todo. Se puede utilizar para todo siempre que sea íntegro, siempre que sea desde la integridad. Entonces, bueno, pues una de las personas que viene es Tomás y Tomás, pues, es una herramienta de cantar y de tocar la guitarra que ¡Ah! no hay palabras, ¿no? ¡Te No hay palabras. amamos, Tomás! Sí. Y bueno, aquí en la cueva han surgido ya 2 conciertos de un par de almas también, un regalo de Tony y de Dani. Fíjate que Tony y Rómulo fuimos compañeros, ¿no? De bomberos. Él se ha jubilado hace poco ¡Guau! y mi persona hasta hace 5 años trabajó de bombero durante casi 18 años. Y él, aparte, pues siempre ha tenido esa conexión con la música, los cuencos tibetanos, la flauta nativoamericana, los gongs. Y la verdad que hemos recibido aquí el regalo de que vengan a la cueva. Ellos están Hermoso. enamorados. Dicen, joder, Rómulo, queremos venir más a la cueva. Y porque es que es impresionante compartir esta energía aquí, en este lugar, en este espacio, ¿no? Que, bueno, que es tan perfecto como cualquier otro, pero a veces sabes que la gente tiene sus preferencias, ¿no? Sí, sí. Así que, ya te digo, vamos 3 o 4, a veces viene María José también, y un poco los encuentros son directos a la práctica y son cosas puntuales que no hace falta conocer mucho, solo cosas fundamentales, porque el mecanismo del ego cae muy rápidamente cuando se va directo a la raíz, ¿no? Mm, absolutamente. Pues oye, Rómulo, ¿qué te parece si hacemos una pequeña práctica Ah, precisamente claro. para que las personas puedan experimentar en su cuerpo qué es eso de dejar ir que David Hawkins nos muestra, nos regala? Bueno, sí, la verdad que David siempre decía que obviamente eso no le pertenece a nadie, porque esto la gente lo conoce como aceptación, Ujú. rendición. El Rendición. nombre de Harid es porque el libro se ha hecho muy conocido, ¿no? Pero y porque él es reconocido como no solo un psiquiatra, un doctor, sino que Mm, un maestro del camino espiritual, ¿no? Se le conoce en mm, Oriente, aunque ha sido occidental, nació en Estados Unidos y vivió en Estados Unidos toda su vida, pero está reconocido como un maestro del camino de la no dualidad emocional. ay, qué Y hermoso. muy poca gente pues conoce que en él se realizó completamente la experiencia humana. Claro. Así que alinearnos con un avatar es fundamental. Alinearse con un avatar, con un alma que ha hecho el camino completo es totalmente necesario en el proceso de disolución del ego. Se requiere, pero que haya hecho el camino completo, no con ningún alma que no ha hecho ese camino. Así que no hay que buscar por ahí a nadie que no, si no se calibra, ¿eh? Y encarnado no hay ninguno ahora. O Y sea, podemos ir a gurús, lo, gurús y todo pode- esto ya fue. no, podemos ir directos a los que realmente han pasado toda prueba, ¿de acuerdo? Ujú. Que Ok. es Jesús, Buda, Krishna, David Hawkins. Zoroastro es muy antiguo para la gente a lo mejor. Entonces, con quien sientas esa resonancia. Resuene. Y yo siento que todos en nuestro corazón vamos a sentir con quién, Mm, con qué conciencia sentimos esa resonancia. ¿De acuerdo? Por supuesto, hay absolutamente. otros maestros en niveles de no dualidad muy recientes y reconocidos como Gandhi, como Nisargadatta, como la Madre Teresa, eh, como Ramana, por supuesto, que está tan presente en nuestras vidas, ¿no? Por supuesto. ¿De acuerdo? Pero, bueno, ellos hicieron el camino completo después. Mm, Entonces, si sentimos afinidad con ellos, pues perfecto también, pero siempre hay que alinearse con quien de verdad, porque hay muchos errores y hay muchos falsos maestros y gurús en mm. este plano, en la Tierra y en otros planos. ¿De acuerdo? Y el ser Es muy humano es muy importante. complejo porque contacta con otros Mm, planos, otras energías. El ser humano es mm. muy complejo. De esto podríamos compartir muchas cosas, pero bueno, vamos directamente, si te parece, Ok. a lo que conocemos como el de Harry. Quiero decir algo, Rómulo, antes, para las personas ¿No? que no se confundan con lo del dejar ir. Dejar ir no es dejar ir la emoción, sino dejar Claro, ir claro, como claro. todas las cárceles de estas del ego o el querer saber o el querer Mm, controlar es dejar ir eso. Lo otro es simplemente permitir que la claro. emoción se exprese. Es así, ¿no?
para que la gente tenga claro, porque a veces con el dejar ir Sí, pueden confundir como dejo ir lo que estoy sí. sintiendo. Muchas gracias. Sí, es muy importante. Eso es una cuestión de traducción del inglés al español. Mm, Tal vez, bueno, la palabra que surgió fue dejar ir, la traducción, pero realmente a muchas personas les confunde. Porque no es que viene algo y lo dejo ir, que es como querer que se vaya. No, no, precisamente lo abrazo, lo sostengo. Lo que dejo ir es el deseo de que eso mm. sea diferente, cambie, se vaya, se mantenga, de entenderlo, de comprenderlo. O sea que el letting go, la traducción al español, bueno, tal vez nosotros siempre compartimos que es más aproximado dejar ser. O sea, Exacto. dejo ser lo que está siendo y dejo ir el deseo de que esto sea diferente, Exacto. cambie, se vaya, venga, se quede, lo que sea. ¿De acuerdo? Dejo ir toda resistencia que el Sí. ego me está Dejar proponiendo. ir las resistencias, dejar ser todo lo que está haciendo. Mm. Así que eso siempre, bueno, porque hay personas que hemos visto en estos años que el dejar ir, pues la palabra dejar ir, pues como que les llevaba el ego hacia otra experiencia que no es dejar ir, precisamente. Que es querer, que se vaya. Querer ir, que ¿Quieres irse, forzar? ¿no? Creo que Lola Flores ¿Quieres dijo, cambiar? sí, creo que Lola Flores dijo irse, si me queréis irse, ¿no? Algo así, me parece que fue una frase muy, muy divertida, ¿no? O sea, que no es eso, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces nada, pues Dale. juntos, que es un honor siempre para esta alma, para todos nosotros compartir, podemos cerrar los ojos y simplemente observamos en qué lugar, dónde hay alguna sensación en nosotros. Simplemente es como hacemos un chequeo, una observación de en qué lugar hay alguna sensación. Sensación que intuimos que es de no paz, de desarmonía. Muchas etiquetas pueden aparecer, pero simplemente eso es la atención, el enfoque a la sensación. Muy bien. Y con el enfoque, con la atención ahí, decimos internamente, quiero más de esta energía. Y simplemente observamos qué ocurre con la sensación. Hemos, digamos, dicho la afirmación y nos mantenemos en observar la sensación, observando si esto aumenta, si disminuye, si se mueve. Y eso va a ocurrir. En el momento que nos permitimos reconocer algo, llevar la atención a ello, veremos que la intensidad puede variar y también dónde aparentemente se localiza. Así que nos mantenemos ahí. Estamos permitiéndolo, por supuesto lo estamos reconociendo y lo estamos abrazando. O sea, lo sostenemos, no lo soltamos, no lo abandonamos, sino que es como tener un bebé en brazos. Si alguien me llama, no lo dejo caer de golpe al suelo, sino que lo sostengo. Da igual que la mente me esté llamando con sus cosas. Me mantengo. Estoy reconociendo, permitiendo una sensación, la estoy dejando ser, dejando que evolucione. Y por supuesto, en esa evolución, la mente se puede agitar, se va a agitar, y la mente van a pasar muchas cosas. La mente nos puede decir que esto es una locura, que esto es un absurdo, que esto es estúpido, que esto no funciona, que si pido más viene más. La mente se va a asustar, el ego va a decir, "Ah", va a ver que la sensación aumenta y parece que uno se va a desmayar, que se le va a salir el corazón. Todo eso va a ocurrir, obviamente, en nosotros. Cuanto más se permita, más intenso va a ser. Y vamos a ir atravesando todos estos miedos que plantea el ego. O sea, seguimos observando la sensación o sensaciones. Eso es. Y ahora, de nuevo, podemos repetir, quiero más de esta energía. Y nos mantenemos ahí. Muy importante es sin reprimir. Si nuestra persona eh, se mueve, se agita, pide ayuda, se toma algo, lo importante es seguir observando sin reprimir. Reprimir sería fuerza. O sea, solamente testificamos lo que está ocurriendo. Un ejemplo sería, por ejemplo, si tu persona está agitada, siente la sensación en el pecho, en el estómago, y tu persona se levanta y pica y abre la nevera y come con voracidad, no lo reprimas, simplemente sigue permitiéndole, sigue observando dónde está la sensación sin descuidarlo. No importa lo que esté haciendo el cuerpo, lo que esté haciendo la mente, observamos, permitimos. Y observamos cómo la mente busca causas.
quiere saber. Esto me está doliendo porque he hecho ejercicio o una mala postura o he comido algo, las típicas cosas de la mente, ¿de acuerdo? Tonterías, ¿verdad? De la mente, los sistemas de creencias, ilusiones. Lo vemos, lo permitimos, es la condición humana. Y nos mantenemos en la sensación. Estamos dejando ser todo, incluido la mente. O sea que vemos lo que pasa por la mente sin irnos con ello, sin regocijarnos, sin alimentarlo, y tampoco lo rechazamos, que sería otra forma de resistencia. Querer que la mente se aquiete o se pare. Simplemente permitimos, estamos dejando ser. Y dejamos ir todo lo que tiene que ver con el querer, el deseo de saber, entender, comprender, que algo cambie, que esa sensación se vaya o que se mantenga si es agradable para el ego. Es un no apego continuo, es una testificación desde el no apego. Y seguimos observando. Cuidamos de que el ego no se apropie de la afirmación repitiéndola como un loro. O que no la olvide, que también. O que no diga de una forma prepotente, yo no necesito la afirmación. Es también muy típico en algún momento, ¿no? O sea que simplemente la digo con toda la intención y me doy todo el tiempo, o sea, permito todo el espacio para que la experiencia sea tal y como es, para dejarla ser totalmente. Eso es. Y nos recordamos que el ego tiene el truco de, obviamente, amenazarnos, ¿no? Desde el miedo en el que vive, de decirnos que esto es muy simple, que esto no basta, que dime algo más que tengo que hacer. El ego cree que es el hacedor y quiere creer eso y sostener que está haciendo algo. El ego tiene el truco de olvidarse, de mantener la intención firme. Entonces, en algún momento, veremos que nos hemos convertido en ello. Al despertar por la mañana, lo primero que habrá será esa observación, testificación, ese permitir, ese soltar, ese quiero más de esta sensación, de esta energía. Y al principio puede parecer que lleva esfuerzo, pero en muy poquito tiempo, hablando así coloquialmente, te das cuenta de que ocurre sin ningún tipo de esfuerzo. Y que es como la bolita de nieve que al rodar va creciendo, sin hacer nada. Fue la intención la que, o esa primera inercia, la que produjo todo el fenómeno. Así que dejamos de asumir mérito o culpa. Y además, de esta manera, liberamos más la ilusión del ego. Eso es, ahora poquito a poco podemos ir abriendo los ojos. Y nos recordamos también que esto no depende de lo que esté haciendo nuestro personaje. Da igual si está comiendo, trabajando, en una discusión, tumbado, leyendo, haciendo deporte. En todo momento está disponible. Así que un truco del ego es decirte, ahora no puedo dejar ir. Esto siempre es un truco porque no existe luego, ni mañana ni después. No existe tal cosa, es un absurdo. Entonces, en este instante, si veo que el ego me ha pillado por la adicción que hay en nosotros al sufrimiento, por la adicción a la pensamientoidad y todo esto, pues sonreímos y volvemos otra vez a la sensación, una y otra vez. Y de repente esa bola va creciendo y te conviertes en ello y todo lo que ocurre es permitido, se deja ser y el proceso de evolución se acelera en nosotros. Y el nivel de conciencia se eleva en nosotros. No, no lo estamos haciendo nosotros. Estamos permitiendo que ocurra. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Muchísimas Sí, gracias, muchas gracias. Sí, Juan, qué por regalo. esta práctica maravillosa. Estoy segura que muchas almitas de esta comunidad se van a beneficiar muchísimo de eso y qué hermoso. La Sí. verdad que Una vez le llega a uno, no se puede retener. Una vez se te da, no se te da, pero se reconoce en ti el camino recto y estrecho, es como, no puedes seguir sosteniendo el sufrimiento de la humanidad. No podemos seguir sosteniendo esto. Una vez se te ha revelado a ti, no es tuyo, no es tuyo. Esto es un regalo de Dios, un regalo que se comparte porque solo tienes que permitir que sea compartido a través de. Es el camino más simple, te va a ahorrar vidas, sufrimiento, terapias, técnicas, operaciones, medicamentos. O sea, es lo más eficaz que existe. Pero hay que contar con que el ego se va a resistir, claro. porque el ego teme su muerte, aunque no es una muerte, no es una destrucción, es una disolución. Y claro, el ego va a surgir el ser, va a traer al ego para que lo veamos, ¿no? Lo examinemos y lo abracemos y lo amemos, ¿no? Exacto. Súper Sin identificarnos con ello.
exacto. Pero es un regalo también, o sea, lo va a traer constantemente para que nosotros precisamente Claro. podamos hacer eso, podamos seguir liberando y dejando ir. Entonces, Almas Bellas es un trabajo, una, no sé cómo decirlo, pero Es una manera de ser en el mundo. No es una es, manera de ser en el mundo, claro, exacto. el amor no es una emoción, el amor es una Sí. manera de ser, es un nivel de Ah, conciencia. Uno es total. ello, no, Es, no hace el no, amor, no hace el dejar ir. no. Uno se convierte en ello, se reconoce como ello. Ya Exacto. está, nada más. Lo lindo es eso, que al final te conviertes en ello. O sea, que ya vives así y es simplemente vives permitiendo, estando presente, dejando ir, teniendo compasión y ahí tienes pensamientos más amorosos y bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Y el nivel de conciencia se va elevando, pero ojo, no nos olvidemos que a cuanto más nivel de conciencia, ¡boom! Más Claro, oscuridad aparece y más, claro, porque más podemos liberar también. Ya claro. estamos como listos para liberar más. Entonces, Alma Bella no estás yendo para atrás. Estás Además, sintiendo más. además hay una verdad de un nivel muy alto que dice, uno puede elevarse tanto como ha descendido. Total. Así que esas entradas en esos infiernos, clásicamente se llaman infiernos, Mm, precipitan una rendición y la rendición es lo que permite el crecimiento, no el sufrimiento, que es lo que el ego adora. El sufrimiento no sirve a nadie. ¿De acuerdo? El ego, nuestras almas están enganchadas al sufrimiento, las personas están enganchadas a Sí, sufrir. Secretamente, lo ocultan, están enganchadas, ¿verdad? Todos en algún grado estamos enganchados. sí, sí, Entonces, no totalmente. se crece por el sufrimiento, se crece Mm, a través de la rendición que precipita el miedo. claro. ¿Entiendes? No por el miedo. El miedo nunca va a hacer crecer, es el amor. El amor es real, es la vida, es el ser, es el amor, es Dios. El miedo no existe. Es una ilusión que parece real, pero no es Parece muy real. real, es verdad, pero Parece no muy... lo es. Y No todos lo es. hemos vivido esto que dice Rómulo, o sea, todos de verdad, almas bellas, cada uno pensar en una situación súper difícil que habéis atravesado, cómo después, inevitablemente, lo sepáis o no, vuestro nivel de conciencia se ha elevado un montón. Y es así, o sea, Claro. pero precisamente por eso, porque llega un momento en el que cuando dejas de resistirte al dolor y a todo eso, hay una rendición natural. Por eso Rómulo dice, no es una técnica, es que es algo que sucede naturalmente en ti. Y ahí Cuando se permite. permites y te Claro, elevas. O sea claro. que maravilloso, Rómulo. Muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo y con toda esta familia. Ha Sí, sido un qué placer regalo. tenerte aquí. Qué hermoso. Y bueno, os voy a dejar a todos y a todas la información de Rómulo abajo para que lo podáis chequear y contactar si así lo deseáis. Mm. Y bueno, pues aquí terminamos nuestra sesión de hoy domingo. Deseo que os haya ayudado mucho, que os inspire y que tengáis un día absolutamente maravilloso. Os amo mucho. Chao, Gracias. chao. Chao.